Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con la lectura de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Esta semana lleva por título La venida del Señor está a las puertas, de la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6, semana 4, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Y el verso de oración está en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 17. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, Señor Jesús. Y David, amén. Y David, mi padre, tuvo tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Te alabamos, Señor, por este maravilloso versículo. Nosotros oramos y rogamos a ti. También queremos tener ese corazón, un corazón que edifique la iglesia. Señor Jesús, amén. Hoy presentamos el rey David, Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. A pesar de que la generación de Nimrod creó ídolos para sustituir a Dios, él llamó a Abraham y por medio de su descendencia levantó a un pueblo que era de su propiedad, exclusiva en la tierra. Y de la nación de Israel, el Señor escogió a David para que fuese rey. A pesar de sus muchas fallas, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía profundamente de sus errores y le importaba la voluntad del Señor. Después que Dios lo libró de todos sus enemigos y le dio reposo, David se dio cuenta que el arca del pacto, que traía la presencia del Señor, aún estaba bajo la tienda del tabernáculo. El tabernáculo era una gran tienda, no una construcción con paredes y techo. Así que brotó en David el deseo de construir una casa para el Señor, para poner allí su nombre. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 17. Entonces, Dios permitió que él adquiriera los materiales para la construcción, pero la edificación solamente sería llevada a cabo por su hijo Salomón, quien lo sucedería en el trono de Israel. Vimos que David hizo un censo que desagradó al Señor. Por eso vino una plaga sobre los hijos de Israel, a fin de que la plaga cese. Dios le dijo que ofreciera un sacrificio en la era de Araúna, u Ornán, exactamente donde está localizado el monte Moriah, en el cual Abraham ofreció a Isaac a Dios. David ordenó que Salomón construyese el templo en ese lugar. El templo fue erigido y la gloria del Señor y su presencia lo llenaron. Allí el Señor puso su nombre, su testimonio. Jerusalén, la ciudad donde está el templo, fue escogida por Dios como lugar de adoración para el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 12, versos 1 al 6. Por tanto, amados hermanos, Jerusalén y el templo de Salomón son muy importantes en la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Sin Jerusalén y sin el templo, la historia del pueblo judío perdería todo el sentido.
No obstante, no mucho tiempo después, varios reyes que gobernaron Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por tanto, la rebeldía y la idolatría en medio del pueblo de Israel hicieron que Dios abandonara Jerusalén y también abandonara el templo. Vemos la descripción de esto en los libros de Reyes y también de Crónicas. El Señor había levantado una nación para ser su propiedad exclusiva, pero ésta se dejó influenciar por las naciones paganas, trayendo algunos de sus ídolos hacia dentro de Israel e incluso hacia dentro del mismo templo. Señor Jesús, fue algo horrible. Ezequiel capítulo 8 versos 6 al 10. Los líderes, los ancianos, las mujeres y los jóvenes, todos en vez de adorar a Dios, adoraban ídolos. Ezequiel entonces tuvo visiones sobre la gloria de Dios retirándose de Jerusalén y del templo, y visiones sobre el exilio babilónico, advirtiéndoles lo que ocurriría. Ezequiel capítulo 11 versos 23 al 24. El pueblo de Israel fue llevado al cautiverio babilónico en el tiempo del rey Joaquín. El rey Nabucodonosor mandó que llevasen a Babilonia a los principales de Jerusalén, dejando en la tierra solo al pueblo pobre. 11 años después, ocurrió la destrucción total de la ciudad y del templo, cuando todos los utensilios fueron saqueados y llevados a Babilonia. Lamentablemente, el único pueblo en la tierra que había sido llamado para ser de propiedad exclusiva de Dios fue llevado al cautiverio babilónico. En otras palabras, Satanás arruinó el intento de Dios. La semilla de Babilonia fue lanzada cuando la serpiente alentó a Adán y a Eva a tener una vida de independencia, es decir, una vida independiente de Dios. Esa semilla se consolidó en la ciudad de Babel, bajo el liderazgo de Nimrod. Nabucodonosor derrotó al pueblo de Dios y lo llevó al cautiverio, porque se habían vuelto rebeldes e indiferentes a la palabra de los profetas. En el sentido espiritual, no estamos libres de esa naturaleza babilónica que nos impulsa a vivir por medio de nuestro viejo hombre, considerándonos mejores que los demás, y nos hace creer que somos capaces de actuar sin Dios, no dando oídos al hablar profético. Hoy podemos caer en el cautiverio espiritual de Babilonia, por eso debemos velar para no ser engañados. Amados hermanos, queridas hermanas, amados auditores, no despreciemos a la iglesia, porque ella ha vencido la potestad de las tinieblas y ha establecido el gobierno de Dios aquí en la tierra. Necesitamos permanecer siendo sencillos, teniendo un corazón contrito y humilde, nunca enorgulleciéndonos ni pensando que somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 5 y 6. Que el Señor nunca nos permita seguir el camino de Nimrod, el de la prepotencia y el camino de la independencia. Señor Jesús, alabado sea Dios por esta palabra de advertencia. Agradecemos al Señor porque su palabra nos llena de amor, de santidad y nos ilumina. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta: ¿cómo podemos evitar la situación del cautiverio espiritual? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y de muchas bendiciones. Amén.